gracias a todos los miembros de Conexión España que estáis ahora mismo conectados desde distintas partes del mundo. Que sepáis que vamos a grabar el evento para todos aquellos que no han podido conectarse, no han podido asistir, que luego lo puedan ver en nuestra intranet. Y la secuencia del evento va a durar aproximadamente entre hora y media, dependiendo del final, de los ruegos y preguntas, pero os voy a presentar a los tres invitados, que empiezo ya con ellos. Empiezo primero con Arturo. Arturo Canales es el presidente ejecutivo de AC Talent, agencia de representación que desde hace 10-11 años, si no me equivoco, Arturo es la representante de Gerard Piqué y con la que hacen todas las iniciativas en el mundo del deporte que están lanzando. Anteriormente fue director general de fútbol en ING, que es la multinacional más importante de sports marketing a nivel mundial. También tenemos con nosotros a Esteve Calzada, que actualmente es el Chief Commercial Officer o director general de marketing del Manchester City. Anteriormente ocupó ese mismo puesto en el Fútbol Club Barcelona y es el presidente del Fútbol Club Sabadell, si no me equivoco, o el Sabadell Fútbol Club. Sí, Esteve. Estás en mute. Estás en silencio. Sí, me había puesto, decía, disculpad, Centre de Sports Sabadell, que me matan. Vale, perdón. Me el nombre. Perfecto, pues Centre de Sports Sabadell. Y luego Rubén Rivera, que es el actual director comercial y marketing de la Federación Española de Fútbol y anteriormente ha sido ese mismo cargo en AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, y anteriormente fue director de fútbol en Coca-Cola. Son tres de los profesionales que tenemos españoles más relevantes en la industria del fútbol y bueno, vamos a abrir ahora un debate con ellos y luego abriremos turno de ruegos y preguntas. Lo que os animaré es a que las preguntas las hagáis por el chat o levantéis la mano para que os demos paso y hagáis la pregunta con cámara y voz, ¿vale? Antes de empezar, a mí lo que me gustaría es dar tres pinceladas para que ponernos en situación de lo que es la industria del fútbol. En datos macro, Deloitte en los últimos años ha elaborado un informe detallado de a qué cifras nos enfrentamos y está cifrando aproximadamente el revenue de la industria del fútbol en torno a los 28 billones de euros, creyendo que se va a superar los 29-30 ya en este ejercicio. Las 5 grandes ligas más o menos suponen el 57-58% de esa cifra total y actualmente el club que más ingresa por primera vez en su historia es el Manchester City. Ahora seguramente Esteve nos dirá, en el último análisis con 644 millones de euros, detrás el Real Madrid con 640. Actualmente la industria está, desde mi punto de vista, en un proceso de transformación y profesionalización. El COVID ha acelerado mucho el proceso de digitalización de la mayoría de las entidades de la industria del fútbol y en el 2022, ya centrándonos en España, ha sido un año absolutamente distinto, ¿no? Es decir, los fondos han desembarcado con todo su equipo en la industria. El primer equipo ha salido a bolsa y digamos que el acuerdo más representativo ha sido el acuerdo de CVC con la Liga, ¿no? Es decir, esto seguramente lo que está haciendo es dándole un empujón de reconversión a toda la industria y deportivamente, y es la principal razón de organizar este evento, es que tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina y eso convierte a la industria del fútbol en un elemento de tendencia, en un topic de tendencia y estamos, yo creo que en ese momento crítico y sumamente interesante para la industria, ¿no? En el que hay muchos cambios, muchos nuevos players y esto me lleva a la primera pregunta y es, y contestad un poco en el orden que queráis, ¿qué retos y qué posibilidades veis en los próximos años dentro de la industria? Así como pregunta más genérica para todos. Si queréis empezamos en el mismo orden en el que os he presentado, Arturo, Esteve y Rubén, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué nuevos retos y hacia dónde creéis que va la industria del fútbol? Tanto a nivel nacional como a nivel global.
Arturo, cuando quieras. Vale, digo que yo te voy a hacer un pase y ya que el City acaba de ser el número 1 en ingresos, que empiece Esteve, que de números sabe un montón, Rubén, que no deja de facturar, y luego yo que tengo una agencia, ya acabo. ¿Me parece? Perfecto. Hay que sacar pecho. Siempre tan avispado, Arturo. Bien. No, a ver, la pregunta es muy genérica, obviamente, y no sé, y no es fácil dar una respuesta, digamos, corta, pero lo vamos a intentar. Obviamente estamos delante de una industria que si quitamos el paréntesis de la época del COVID, pues está en pleno crecimiento, con crecimientos de doble dígito en los diferentes ámbitos y también en un proceso de, digamos, de racionalización en cuanto a las finanzas, ¿no? Y el máximo exponente lo tenemos en España, donde ha habido una transformación total después de la implantación del control económico de la Liga, ¿no? Que ha marcado un antes y un después y que condiciona mucho la forma de hacer las cosas, pero que en todo caso ha mejorado las finanzas del fútbol y sobre todo ha servido para atraer inversores, ¿no? Al ser un mercado regulado, pues antes había un poco la creencia de que esto era un desmadre, que aquí se conseguía dinero de aquí y de allá, que aumentaban las deudas y que luego no se pagaba o no se, digamos, no se podía afrontar lo que se había comprometido en salarios porque luego pues, no se conseguía el dinero. Todo esto ha cambiado de manera drástica y obviamente pues la Liga ha sido un máximo exponente y ejemplo, también con sus condicionantes, ¿no? Porque obviamente significa pues, que tiene que salir talento, y eso lo sabe bien Arturo, de jugadores pues, que los clubes tienen que dejar salir para poder rebajar su masa salarial. Masa salarial es un concepto que lo tenemos muy interiorizado hoy en día en España. Y si entramos más en detalle en cuanto a cuáles son las perspectivas de las diferentes fuentes de ingresos, obviamente lo que es, siempre hablamos de que en el mundo del fútbol hay como tres grandes áreas de ingresos, ¿no? El área relacionada con la explotación del estadio, pues las ventas de entrada, los abonos, etcétera, socios. Lo que es el área relacionada con los derechos audiovisuales y lo que es el área relacionada con el marketing comercial y patrocinio, ¿no? En lo que es el ticketing o la explotación del estadio, pues obviamente el margen de crecimiento está muy relacionado a las infraestructuras, ¿no? O llega un momento que no puedes crecer más a no ser que amplíes la capacidad del estadio o a no ser que lo modernices, ¿no? Como sería el caso del Barça o del Real Madrid, ¿no? En la parte, y voy a ir acotando, pero en la parte de derechos audiovisuales diría que es donde hay la transformación más importante, porque están cambiando obviamente los parámetros de consumo y ya no es la comercialización de los derechos en directo como estábamos acostumbrados, sino que se han abierto pues, una serie de ventanas y una serie de momentos de consumo diferentes y también de tecnologías que permiten el acceso a los contenidos en diferentes plataformas, en diferentes lugares del mundo, y que eso ha hecho reinventar la forma en cómo se venden estos derechos, porque al final pues, la gente joven, sobre todo, pues, está creciendo consumiendo el fútbol de una forma totalmente diferente, ¿no? Y en la última pata, en lo que es los ingresos comerciales o de patrocinio, pues digamos que estamos en un momento donde han entrado nuevos actores y el crecimiento, pues como estamos viendo, pues está llegando de la mano de los NFTs, de lo que es el mundo de las criptomonedas, donde se ha abierto ahí un nuevo espacio que digamos ha suplido otros sectores tradicionalmente muy arraigados al mundo de patrocinio, pero que ahora pues por diferentes circunstancias pues no tienen la misma capacidad de invertir. Pero resumiendo, digamos que yo creo que en general la industria goza de muy buena salud y que tenemos datos que evidencian que ya se ha superado el bache del COVID. Rubén. Perfecto. A ver, a mí me gustaría responder a los retos bajo tres ámbitos, ¿no? Yo creo que hay un reto enorme político,
a nivel nacional y global hay posiciones muy enfrentadas entre instituciones y el governance del fútbol, tanto nacional como supranacional, sobre qué es lo que tiene que hacer el fútbol para seguir manteniendo el nivel de crecimiento que comentaba Esteve, porque hay muchas diferencias entre lo que crecen determinados clubes o federaciones versus lo que crece el fútbol, digamos, no tan conocido y el modesto ya nos cuento, que es todo subvencionado por federaciones o por otros organismos. Y la sostenibilidad de unos puede ir en contra de la de otros y deberían ser más solidarios, y todos estos temas generan un debate político pero muy serio y hay posiciones muy encontradas. Aquí tenemos los pro Superliga y anti Superliga, y por poner el ejemplo más mediático, pero que es real y que está ahí y que no es fácil. Llevamos una semana, no sé en qué medida todos nuestros asistentes a la webinar están puestos o no en la actualidad, porque sé que están por todo el mundo en la actualidad del día a día del fútbol en España, pero llevamos una semana todos los días con los temas de cómo se va a legislar en la nueva ley del deporte, a quién favorece esa nueva ley del deporte, que la última es del año 90. Y bueno, a nivel político es un reto bestial porque no hay una posición común y parece que lo que es bueno para unos perjudica a otros y al revés, ¿no? Y eso, pues al final, no es fácil de salvar. Luego, el otro gran reto para mí es el ámbito de los medios de audiovisuales, ¿ves? La pata esa que comentaba muy bien Esteve, de cuánto se ingresa o se va a ingresar y cómo se va a consumir fútbol en los próximos años a través de soportes audiovisuales y digitales, porque la realidad es que, salvo la Premier League, que de facto se está convirtiendo, y perdón que sea así tan bestia, en una Superliga, salvo la Premier League, que sigue creciendo en ingresos televisivos y que parece que su producto cada vez es más demandado y mejor pagado por los compradores de derechos a nivel internacional y nacional. Nacional me refiero a UK. El resto de grandes ligas o de propiedades deportivas estamos sufriendo mucho, y parece que el tope de lo que quieren pagar los terceros por los derechos de televisión y de emisión de nuestros contenidos ya ha alcanzado su tope o está bajando. Los propios derechos de la liga que se han vendido recientemente para el próximo trienio o quinquenio son inferiores a los del anterior, aunque han contado otra cosa, pero la realidad es que en términos de lo que tienen que producir ahora ellos, que antes no lo producían, etcétera, etcétera, hay varios cientos de millones de diferencia anual. Y lo que os digo, salvo la Premier, que parece que está, digamos, en otra liga, nunca mejor dicho, el resto creo que a futuro y en el presente ya estamos sufriendo es ver el consumidor cómo se consume fútbol, que hace que mucha gente no esté dispuesta a pagar por ver fútbol a los niveles que se demandaría en este crecimiento paulatino que hemos tenido en los últimos, diría, lustros, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo muy claro para los que no estéis tan metidos en nuestro mundo. DAZN ha comprado en España derechos de la Liga a razón de aproximadamente, dicen, unos 300, 400 millones de euros por temporada para la emisión de partidos en España. Preguntad a vuestros familiares y amigos en España cuántos conocéis que se hayan dado de alta en DAZN. No es fácil, y claro, para que DAZN rentabilice esos 300, 400 millones de euros al año, tiene que haber muchos suscriptores, y eso no es fácil en un entorno de inflación, de crisis económica, de salida de un COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo para ponernos encima de la mesa. Si no existiera Movistar en España, la Liga tendría un problema enorme, y aún así Movistar está pagando 300 millones menos que antes, que los está pagando DAZN, y haciendo un paquete, digamos, para complementar a los dos. Pero si hoy día tú quieres ver fútbol de la Liga en España, necesitas estar dado de alta tanto en la Liga, tanto en Movistar como en DAZN, ¿no? Entonces, esto a futuro no es fácil. En otros mercados hay muchos players que quieren y demandan derechos. Pues está Amazon en Estados Unidos comprando temas de fútbol americano o plataformas por el estilo. No se sabe si Netflix se va a meter o no en deporte, a comprar
pagan derechos deportivos, etcétera, etcétera. Pero en todo caso parece que el tope de lo que se ha pagado por derechos ya se ha alcanzado, vuelvo a repetir, salvo la Premier, que sigue creciendo, ¿vale? Y tercer tema, que también lo ha sacado muy bien Esteba, es cómo consumen fútbol los jóvenes, y que va a cambiar, o que está cambiando radicalmente el modelo. A partir de ahí, nosotros somos ya de generaciones de boomers, de la época de los 70, de los 60, 70 en España. Consumíamos fútbol de una manera, veíamos el partido completo, la doble o la triple pantalla. Bueno, la doble la hacemos casi todos, pero hoy día no es así. Y a los chavales, nos guste o no nos guste, haya investigación de mercados más o menos sesudo, pero todos los que tenemos hijos lo estamos viendo. O le emocionas con partidos de esos que vemos todos, de una semifinal de Champions o un gran partido de selección o tal, o es muy difícil que te sigan tanto fútbol como se emite. Y te prefieren ver 2 minutos de resumen o ni eso, porque lo que le interesa es otra cosa o estar en otro momento, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Arturo. Se ha quedado congelado, ¿verdad? Y eso ¿sí? es un difícil de atajar. No, me he quedado congelado, pues lo lamento. Ya había terminado. Gracias, Rubén. Mirad, bueno, pues han aportado la parte de lo que es un club y además, pues como comentabas, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, como es el City. Rubén, que evidentemente también aunque ha dado una visión bastante general, pero aunque está en una federación, no solamente la federación, sino el fútbol. Mira, yo te voy a hablar de talento, que es al final de lo que nosotros fundamentalmente nos dedicamos. A mí, de los retos, las cosas que veo, y de manera muy positiva para el crecimiento, es, para empezar, el fútbol, que sigue siendo el deporte más global del mundo. Entonces, aunque ahora nos hemos convertido en un mundo en el que parece que estamos otra vez cerrando determinadas puertas que habíamos abierto durante muchos años, sigue siendo un deporte muy global. No solamente los deportes, casi todos los deportes, te diría, hay excepciones. Por ejemplo, creo que la más llamativa, el tenis, en la que realmente tanto el tenis masculino como el femenino son muy notorios, ¿vale? En los deportes normalmente o destaca el deporte masculino o el deporte femenino. El deporte femenino, o sea, el fútbol femenino está creciendo muchísimo, lo cual creo que esto es una gran oportunidad para el fútbol también, y claramente en mercados, pues Estados Unidos ni te cuento, está siendo practicado muchísimo en determinadas edades. De hecho, es el deporte más practicado en Estados Unidos, y además porque sumas a los dos sexos. Y esto también lo que está haciendo es que está viniendo toda una generación de madres que han hecho fútbol, lo están consumiendo y además luego acompañan a los niños. Con lo cual, en Estados Unidos el crecimiento es fundamental, y luego la gran movilidad que hay de talento, ¿vale? Los clubes de fútbol siguen generando en muchísimos sitios unos ingresos muy importantes, y esto permite también atraer talento de cualquier parte. Entonces yo ahí te diría que veo una gran oportunidad en esto. Y luego, en cuanto al tema de los derechos de televisión y los ingresos, para mí es verdad que la Premier League ahora es la número 1 de largo en ingresos, y de manera, te diría, ya recurrente durante muchos años, lo que está haciendo es acumular una gran cantidad de talento, pero esto es cíclico. O sea, no sé dónde acabará, pero es decir, la Premier League ya fue, o la liga inglesa ya fue la más dominante durante un periodo. Después se saltó a Alemania, después Italia, la Italia de finales de los 90, a principio de los años 2000 era la liga más fuerte. Luego ha habido un gran dominio de la liga española. A mí me da la sensación que Inglaterra es la que mejor supo entender la pequeña pantalla. Es decir, los que consiguieron que el aumento realmente, y nos ganaron la batalla a través de la producción televisiva, hacer que fuera un espectáculo. Y de hecho, a los que nos gusta el fútbol, yo personalmente veía muchas veces los partidos y decías, ostras, te lo están vendiendo la producción y demás, pero el fútbol en sí no era tan atractivo. A esto le has unido ahora que tienes, gracias al dinero, has atraído a los mejores entrenadores. Entonces ahora tienes la producción televisiva, que es brutal.
los campos, que el ticket medio también y el consumo medio que hay es bastante más alto, desde luego, que en España. Hay otros países como Alemania que también el consumo es muy alto, y además ahora el espectáculo dentro del terreno de juego también es muy fuerte. Pero bueno, por concluir, yo creo que lo que te decía, la globalidad, el crecimiento del fútbol, para mí en muchísimos países, yo llevo trabajando en esto 22 años y había países en los que el fútbol no existía para nada, ¿vale? Y ahora es el deporte fundamental, y sobre todo el acceso o el crecimiento de la mujer. De hecho, acaba de salir un informe, o yo por lo menos lo he visto hace nada, de los 50 atletas con más posibilidades de imagen, ¿vale? de marketables, y me ha sorprendido mucho positivamente. Alexia Putellas estaba pues por delante de Neymar, por ejemplo, o sea, era de todos los deportes, y la ponían la número 13 o 14 del mundo. Interesante. La verdad es que, bueno, es muy interesante. La verdad es que habéis dado un repaso increíble a los retos que enfrenta la industria del fútbol, que como habéis comentado todos vosotros, se enfrenta a un momento crítico en su historia y fascinante. Dentro de esas cosas que están cambiando, vemos que hay iniciativas como la de la Superliga, ¿no? De competiciones cerradas que suscitan muchísima curiosidad. Y a vosotros como expertos, me gustaría preguntaros si creéis que esas competiciones cerradas que tanto éxito tienen en Estados Unidos, tienen realmente una aplicación en el fútbol europeo como es hoy en día, ¿no? Si veis que es algo que es susceptible de pasar en el futuro, o que realmente esos modelos no tienen cabida en nuestra estructura de industria, ¿no? Y aquí, si queréis, empezamos por Rubén, que seguramente tenga una visión mucho más macro, y seguimos luego con Esther y Arturo. Gracias, Javi. A ver, yo creo que Superliga, el formato de liga cerrada privada en Europa, no tiene manera de salir adelante. Formatos mixtos en los que haya un proceso por el que tú puedes llegar a una A-League o una liga mejor en cuanto a revenue share, porque están un descreme de esa pirámide del fútbol, o el top 20 o el top 30, o no lo sé qué número, pero al que tú puedes llegar y optar por el proceso de crecimiento de tu club o de tu deporte vía méritos deportivos, creo que sí se puede llegar a algo mixto. Es decir, la Champions League es en Te perdemos, Rubén. Llegan los países que han de comercio. ¿Me habéis perdido? Sí, te hemos perdido un poquito, Rubén. ¿Me volvéis a oír? Voy a quitar Sí. el vídeo. Vale. ¿Me volvéis a ver? Vale. Os decía, no me voy a enrollar, venga, voy a intentar ser más asertivo. Una Superliga cerrada privada, si no permite a los de fuera de esa Superliga entrar por méritos deportivos, o en Europa, yo creo que no tiene cabida, porque la estructura histórica del fútbol, como pirámide del fútbol base, y de ahí vas creciendo hasta llegar a la primera división o a la Gran Liga o a la Liga de Campeones paneuropea, pues es la que permite que haya una cierta solidaridad de los mejores hacia el fútbol base, ¿vale? A partir de ahí, ¿se pueden mejorar las competiciones actuales para ser más cercanas a algunos de los objetivos que dicen los que quieren la Superliga?
yo creo que sí, que hay un camino por recorrer, pero siempre bajo el paraguas de UEFA, de FIFA, de CONCACAF o de cualquiera de las confederaciones donde se trabajará un modelo de competición así y habiendo mayor consenso del que hay ahora. Porque está claro, y así se vio, el modelo de Superliga que se pretendió lanzar de forma cerrada murió en una semana. Pues no es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, que el origen del deporte es, oye, se juega durante 4 meses, grandes ligas que no se solapan con la otra liga del otro deporte, durante 4 meses se juega el fútbol americano y son franquicias cerradas, con mucha colectivización de todos los derechos y donde el espectáculo prima y ya está, y hay un proceso del draft que te equilibra mucho quiénes pueden ser ganadores a lo largo de las décadas. Y en Europa hay una filosofía de los clubes que están mejor posicionados hoy en día o en las últimas décadas es porque han tenido pues un mayor desarrollo deportivo, social y económico que ellos mismos han conseguido por sus méritos. No ha habido nadie que haya llegado de fuera y haya dicho, oye, no, pues es que pues oye, el que fichó en su día tal o cual jugador que le dio un gran rendimiento ya le posicionó para el siguiente paso que iba a dar. Pero esto ha sido de una manera muy, muy orgánica, ¿vale? No es un externo que te llegue y te dice, oye, te compro un equipo entero y te hago, te lo incorporo aquí o me interesa llevarme a este equipo. ¿Te imaginas el Bayern de Múnich o al Barcelona? Decir, no, oye, ahora ya el Barcelona no va a jugar en Barcelona, me lo llevo a Canarias. Es imposible. O sea, es que aquí hay un histórico detrás. Y esto está pasando en equipos de la NBA, que un año juegan en Brooklyn, al año siguiente juegan en New Jersey o al año siguiente juegan no sé dónde, ¿no? Es una locura. Yo no lo veo en Europa una cosa así. Yo la verdad es que este es un tema del que ya se ha hablado mucho y que además genera mucho debate y hay mucha susceptibilidad y prefiero no pronunciarme mucho más allá de decir que es verdad que este movimiento pues ha servido para introducir ciertas mejoras en la Champions League, que las veremos en el formato que ya está aprobado y que incorpora muchas de las aspiraciones que habían en su momento con la Superliga y a partir de ahí pues desde nuestro punto de vista de nuestro club pues ya se salió del proyecto y no tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Arturo. A mí yo estoy con Rubén, me parece que en Europa es difícil, pero por un tema cultural. Es decir, al final los dos modelos tienen sus ventajas y desventajas, ningún modelo es perfecto. Evidentemente el modelo de liga cerrada te da, si tú ya perteneces a esa liga, te da muchísima más estabilidad para poder hacer proyectos a largo plazo, para hacer inversiones sin tanto riesgo. Claro, te vas a construir un estadio y no es lo mismo pensar que vas a tener, pues ya está, tú ya tienes una posición determinada, si puedes ascender, descender, bueno, pero es como hemos crecido el deporte en Europa, lo hemos entendido así de siempre y es parte del juego lo que lo ha hecho tan grande y ya está. A mí me cuesta mucho y además, como bien comentaban, ya hubo un intento y la reacción de los gobiernos, ya no te diría incluso del fútbol en general, pero de los gobiernos. Fíjate, salió el primer ministro británico y el de Francia, Macron, inmediatamente, y aquello se paró, pero inmediatamente. Me cuesta mucho pensar que esto vaya a salir adelante. Lo que sí que también coincido en que vamos a ir viviendo modificaciones porque al final esto es la lucha eterna, es decir, al final es un problema de reparto de recursos y ya está, y de no perder una posición privilegiada que normalmente que unos han tenido y como hablábamos, ese tema de redistribución. Me cuesta verlo y te digo, nos hemos acostumbrado ahora a ver mucho, por ejemplo, fíjate, la MLS va a crecer mucho. Aquí yo voy a lanzar algo, pero como yo sí que pienso que todo esto es cíclico, fíjate, veo la Premier League tan fuerte que yo pienso que el próximo ciclo posiblemente no va a venir de Europa. Yo pienso que posiblemente, si tú me dijeras, y a lo mejor me puedo equivocar totalmente, pero la liga que sustituirá en su día a lo que es la Premier League posiblemente pueda ser la MLS.
porque al final, pues lo que hablábamos, liga cerrada, son 29 clubes ahora, está diseñado creo que es que lleguen a 36 para un país que es la primera economía del mundo, con 300 millones de habitantes y 36 clubes. Unas instalaciones fantásticas y, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea, el equipo de Chicago, que me acuerdo que hace unos 6 lo estuvimos mirando para un inversor, estaba valorado en 60 millones de dólares y se ha vendido ahora en más de 500. Es decir, 500 millones de valoración en España, por debajo del Atlético de Madrid, creo que no tienes a ningún equipo ahora mismo, ¿vale? Y sin embargo, la plantilla de un equipo de la MLS difícilmente podría competir en primera división. Entonces, bueno, esto es una realidad. Pero lo veo difícil de aplicar en Europa, la verdad. Muchas gracias a los tres. La verdad es que sin duda hay un concepto que Ferran Soriano de Manchester City comentaba el otro día en la entrega de la gala del Balón de Oro, de la disneyficación, ¿no? De convertir, de que el fútbol cada vez más es un entretenimiento. Y todo lo que decís va encaminado a eso, ¿no? A convertir al fútbol en un entretenimiento que compita con otras formas de entretenimiento. Esto me lleva a la siguiente pregunta, y que es relacionada con el Mundial. Me gustaría saber, vosotros como profesionales de la industria del fútbol, ¿qué opináis de la organización del Mundial en invierno, cuando corta la mayoría de las ligas locales europeas? ¿Y qué impacto creéis que va a tener la organización de este Mundial deportivamente en los clubes que están participando ahora mismo en ligas? Pues mira, si quieres empiezo yo ahora. Perfecto. A mí el hecho de que se celebre no voy a entrar en la sede, no sede, ¿vale? Que esto ya también se ha hablado mucho. Entonces, yo, fíjate, como una cosa es, siendo que es tan global, nosotros estamos acostumbrados a verlo siempre desde los ojos que nos afectan a nosotros. Entonces, para nosotros el Mundial llegaba en verano, es perfecto y demás, pero claro, esto no es igual en todos los hemisferios. Es decir, cuando lo que a nosotros nos venía fenomenal, de hecho cuando jugamos en Sudáfrica era invierno, ¿vale? Entonces, los años escolares y cómo se organizan las competiciones, dependiendo de las partes del mundo, son distintas. Entonces, bueno, el hecho de que se haya cambiado, pues entiendo que incomoda mucho a determinadas ligas, pero creo que va a pasar varias cosas. Lo primero, creo que se va a llegar con un nivel de forma de los jugadores muy alto. Creo, luego estará por ver qué es lo que va a pasar, pero en condiciones normales el jugador va a llevar, no sé, 15, 17 partidos, 20 partidos a lo sumo. No sé si habrá una liga que haya llegado a los 20 partidos, pero bueno, con competiciones tal sí que llevará. Va a llegar descansado, en forma y demás. Después, el hecho de que vaya a ser en un espacio tan reducido también va a hacer que no haya viajes. Entonces, esto, quieras que no, te cansa. Entonces, yo tengo la sensación de que el nivel de fútbol va a ser muy alto, ¿vale? Y esto puede ser una ventaja. Y luego también sé que en la FIFA está habiendo bastantes movimientos de cómo organizar el calendario, cómo reducir, porque todo el mundo, claro, aquí cada uno siempre intenta estirar las ligas, las federaciones, las competiciones de cada uno que tiene, y se está intentando generar un calendario en el que haya algo menos de partidos. Por ejemplo, uno de mis clientes, me acuerdo, en el año 2018, Iván Rakitic jugó 74 partidos, 73 o 74 partidos oficiales, que eso es una barbaridad. Entonces, yo creo que va a ser, desde el punto de vista futbolístico, bastante bueno. Y que lo que nosotros vemos que nos rompe a mitad de temporadas, para otros países es justo cuando les ha terminado la liga, o sea que no les genera ningún tipo de problema. O sea, si hablamos tanto de la globalidad del fútbol, también tenemos que mirar más allá de dónde estamos nosotros. Yo continúo, si os parece. ¿Me oís bien ahora? Sí, perfecto. Muy de acuerdo con la opinión de Arturo. Hay una tendencia de referirse al Mundial, sobre todo en Europa, como, oye, que va a parar las grandes ligas, que los jugadores, que tal, que... No,
yo estoy encantado con que sea en invierno porque creo que efectivamente los jugadores van a llegar mucho más en forma, no van a tener algunos van a jugar 3 partidos, pensad que son 32 selecciones y en fase de grupos 16 se van para casa. No es un número de partidos elevado. El que más juegue, que juegue la final, son solo 2 equipos y van a jugar 7 partidos en mes y medio, porque desde que te separan las ligas en Europa el 10 o el 12 de noviembre hasta el 18 tienes un mes y pico ahí con las vacaciones de Navidad y vas a jugar 7 partidos. No está saturado el calendario del Mundial y lo único que pasa luego es que has tenido que empezar la liga un poquito antes, que cada vez, como bien dice Arturo, se están empezando antes, con lo cual no ha supuesto ningún problema para nadie, y vas a alargar una semana más en junio, que algunas veces la Champions también se ha jugado en esa primera semana de junio. Entonces, a nivel de calendario me parece mucho más el run que se ha creado, y que claro, pues que al entrenador X de tal club o al entrenador Y de tal otro club, pues querrían estar jugando con sus jugadores todas las semanas, ya bueno, pero da igual, o sea, no, esta vez no es así. Y luego, el punto que yo quería añadir a esto es, desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros en marketing y comercial, es el mejor momento histórico a nivel de consumo. Pues tenemos en España televisión en abierto, ¿vale? El fútbol de la selección, el Mundial se ve en abierto, no como el fútbol encerrado de otras competiciones. Black Friday, Puente de la Constitución, campaña de Navidad. A las 6 de la tarde es de noche y hace frío. La gente está en su casa porque al día siguiente tiene que ir a trabajar o tiene que ir al colegio. No es como cuando estás en verano. Las audiencias de este Mundial, imaginaros un España-Alemania 27 de noviembre, domingo, a las 6 de la tarde en España, que el resto de fútbol está parado. O sea, no sé qué audiencia vamos a dar. 12, 15 millones de espectadores, un share del 60%, pues por ahí vamos a andar. O sea, en ese sentido, los que estemos con las selecciones en Qatar, a lo mejor estamos aburridos, pues estamos en la misma ciudad y no hay viajes y tal. Pero los que estéis en España o donde sea viendo el partido, yo creo que va a ser tremendo. Va a haber millones de personas moviéndose a casas de unos y de otros para verlo en familia, para disfrutarlo en sitios, porque el verano, es verdad, la temporada ya ha terminado, hay mucha gente que está muerto de cansancio, otros que se van de viaje, otros que están de... Ahora no, ahora estás en pleno momento de lo que es previo a una campaña de Navidad, con lo que eso supone para grandes compañías de todos los sectores del mundo, ¿vale? Entonces yo estoy emocionado. Nosotros lo hemos visto. Llevo 3 meses muy complicados de agenda, como siempre, pero todavía más, porque hay un interés enorme de mucha gente que quieren hacer cosas durante el Mundial. De manera más permanente para seguir el resto de años con la selección o más un in and out, pero es verdad que hay un interés que muchas veces no había ocurrido porque es en un momento del año donde hay un gran consumo. Muchas gracias, Rubén. Yo por mi parte, bueno, mi titular también iba a ser que considero que va a ser un gran éxito. Y quizás diría a nivel deportivo, mi principal pregunta es qué pasa justo después del Mundial, porque es una experiencia que no hemos tenido, ¿no? Al final, en nuestro caso, tenemos un partido de Copa 3 días después de la final del Mundial. No sabemos quién vaya a la final del Mundial, pero tenemos jugadores en selecciones punteras, con lo cual muy posiblemente tengamos algún jugador en la final o en la semifinal o en el tercer y cuarto puesto. Y la preocupación que nos llega por parte del área técnica es cómo van a volver los jugadores, ¿no? Y todo el tema de lesiones, etcétera. Ese es un poco el interrogante, porque es un poco lo que es nuevo. Pero en cuanto al concepto, yo iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho Rubén. Van a ser audiencias espectaculares, porque las audiencias en verano sabemos que son más bajas. La zona horaria también ayuda, porque, digamos, te permite conseguir buenos horarios en la mayor parte de las zonas del mundo. Siempre hay alguna que queda más o menos perjudicada. Y quizás donde me surgen dudas es si vamos a ver estadios llenos. Esa es mi gran pregunta, ¿no? Porque no es fácil ir hasta allá, vale mucho dinero, los hoteles son muy caros y esa es mi principal duda, ¿no? Y el mercado local
no es un mercado de mucha población como para llenar los estadios, ¿no? Entonces, mi principal preocupación o pregunta es esa. Por lo demás, no tengo, o sea, coincido con Rubén que no había percibido desde hace mucho tiempo tanto apetito por un mundial de fútbol, y lo ves en todas las cosas. En un ejemplo concreto, por ejemplo, el tema de los cromos del mundial, la gente de Panini, pues, que se quedan sin existencias. O sea, realmente se percibe ese apetito, y mi única duda es si se van a llenar los estadios o no. Con estadios grandes, y si se llenan, pues entonces es que va a ser espectacular. Estoy totalmente de acuerdo con Rubén. Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que es cierto que en la calle hay mucha expectación, y todo el mundo que trabajamos en esta industria lo percibimos, ¿no? Voy a cambiar de tercio. Sabéis que Conexión España es una red de directivos que estamos repartidos en más de 70 países ahora, somos casi 900 ahora mismo, y la industria del fútbol es una industria en la que el ejecutivo español está muy bien valorado, o por lo menos esa es mi sensación personal, viendo cómo los colegas que conozco desde hace 20, 22 años, pues muchos han emigrado y están en puestos de responsabilidad en otros países y dirigiendo entidades de fútbol en otros países, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión, porque sabéis que desde Conexión España sí tenemos la creencia de que todo ejecutivo en el extranjero es un microembajador de la marca España en su desempeño de sus funciones, y me gustaría saber vuestra opinión como directivos que estáis en el extranjero, o que habéis estado en el extranjero, o que tenéis mucho contacto con el extranjero. ¿Cómo veis que se percibe al ejecutivo español en la industria del fútbol? Y ahí, si queréis, seguimos el mismo orden de antes. Bueno, pues mira, yo os puedo decir, a mí me parece que efectivamente que es así, y hay que entender, nosotros venimos de un ciclo deportivo fantástico. Creo que esto empieza cuando tú tienes resultados deportivos muy buenos. Todos tenemos oportunidades. Al final, éxito llama éxito. Es muy difícil vender un programa de patrocinio si el equipo no está ganando. Hay muy pocos equipos que consiguen mantener una personalidad o un mensaje más allá de los resultados deportivos. Y aún así en España tenemos, por ejemplo, un ejemplo fantástico. Es decir, hay pocos sitios en los que hay un Atleti de Bilbao. Se me ocurre en México, por ejemplo, pues Guadalajara. Que Chivas. ¿Perdona? Chivas de Guadalajara. Entonces, que además no es solamente, o sea, no es como el Atleti que juegan vascos, allí juegan solamente mexicanos, pero ya está, es que venimos de un ciclo muy bueno. Esto que hablaba antes de las épocas, nosotros posiblemente no económicamente, aunque sí que también había tenido una importancia muy grande en derechos de televisión. Si nos vamos al año 2009, 2010, 2011, el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, te hablo un poco de memoria, pero creo que estaban ya en torno a los 140 millones de euros de ingresos televisivos, y en ese momento, por ejemplo, los United, los equipos punteros de allí estaban en torno a los 50 y pocos. Entonces, ahí había un dominio económico también, pero sobre todo lo ha habido durante más de una década en el campo. Si tú piensas en las últimas, no sé si son 14 o 15 finales que hemos disputado equipos españoles, afortunadas, que las hemos ganado todas. Entonces, algunas que hemos jugado entre nosotros y otras que hemos jugado con rivales extranjeros, y esto claramente, entonces, el juego hemos tenido mucho éxito, luego hemos tenido un éxito con la selección que tampoco es normal. Es decir, durante un ciclo de 4 años ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa, que nos pilla lejos, parece que estaba ahí, pero ya va pasando el tiempo y dices, ostras, pero nadie ha sido capaz de hacer esto en un periodo de 4 años. Y esto, evidentemente, a todos, yo por ejemplo lo pienso, o sea, a todos los que nos ha tocado vivir al lado de un equipo como el Barcelona con un Leo Messi, el Madrid con Cristiano Ronaldo, es que estos jugadores nos han hecho buenos a todos. A todos. Yo creo que Esteve, cuando iba a vender programas de patrocinios, bueno, incluso a Ronaldinho antes, es que ha habido mucho éxito fichando talento y luego el colectivo. Entonces,
Entonces, estos profesionales, bueno, todos han tenido la suerte de poder tener éxito deportivo y lo vemos en los entrenadores, en los directores deportivos, en los ejecutivos y efectivamente, pues mira, el caso del City es un caso muy llamativo. No sé qué porcentaje habrá de directivos españoles, pero desde luego en lo que es la cúpula son muy notorios, empezando por Ferran, Chiqui, Esteba, Omar. Es decir, es que claro, hay un grupo muy bueno. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo, que al final el éxito del fútbol español pues proyecta no solo a los jugadores, sino a los ejecutivos que están relacionados, ¿no? Y durante todo este tiempo, pues esa profesionalización que estábamos hablando del fútbol español significa profesionalización también de ejecutivos, ¿no? y de entidades que vienen a buscar a España pues, ejecutivos con experiencia aplicable a lo que se quiere hacer en esa entidad que está buscando talento, ¿no? Y sí que es verdad, pues nuestro caso es verdad que es un caso bastante especial porque coincide también no solo la parte de fútbol, sino también la parte deportiva por el equipo técnico que dirige el equipo ahora mismo, pero sí que es verdad que pues incluso si miro atrás de cuando yo llevaba la dirección general de marketing del Barça y miro gente que trabajaba con nosotros en aquel momento, pues cómo han ido encontrando diferentes posiciones en diferentes lugares, ¿no? Y también pues basados en el éxito, pues yo qué sé, el otro día hablaba con Lorenzo Perales, que es el director de marketing de la Federación Brasileña, de la CBF, gracias a su experiencia en el Real Madrid, ¿no? O en el Marsella hay un director general que también había trabajado en España. ¿Qué quiero decir? Que al final, o sea, no es que los españoles seamos más listos que el resto, pero sí que es verdad que España tiene un pedigrí ahora, incluso si hablamos de Inglaterra, pues en su momento en el terreno de juego el pedigrí te venía por los brasileños o los argentinos y ahora también te viene por los españoles, ¿no? Tanto dentro como fuera del terreno de juego. Yo por añadir algo, desde la parte de selección y de federación, sí que notamos mucho algo que creo que va inherente no solo al fútbol español, sino a los directivos españoles. Somos muy bien recibidos en cualquier parte del mundo y muchos vienen y se interesan y nos piden que les contemos, incluso que vendamos nuestro know-how por nuestra forma especial de hacer las cosas. No es lo mismo ganar lo que ha dicho Arturo, que ganamos del 2008 al 2012, o lo que ganó el Barça de Messi, o lo que ganó el Madrid de Cristiano. No es lo mismo ganar que cómo lo ganas, ¿vale? Y el cómo lo ganas genera que la gente quiera ser como tú eres, y como no lo son, pues compran el talento para serlo. Os lo cuento con un ejemplo de los datos de audiencia televisiva de la selección española en la pasada Eurocopa. En España-Suecia de la primera fase de la Eurocopa, el país de Europa donde mayor número de espectadores lo vieron fue en Alemania, casi 9 millones de personas. En España, ese mismo partido de la selección española, obviamente, lo vieron 1 millón menos de personas. Claro, ¿no? España son 45 millones de habitantes y Alemania 80, perfecto. Pero a la selección española, en el top 5 de países europeos, nos siguen millones de espectadores cuando jugamos una gran competición. Porque no solo les gusta España para venir de vacaciones, sino que les gusta la manera en la que juega España, los valores que proyecta España y el fútbol español. Y eso es intrínseco también a los directivos. O sea, nosotros cuando hemos hecho cosas mira, decía antes Esteba, de temas de cripto, fan tokens, no sé qué, hemos tenido llamadas de todas las selecciones del mundo porque fuimos la primera que nos atrevimos a entrar por ahí, luego nos hemos dado una buena torta y tal, no pasa nada. Pero nos llamó Brasil, México, Inglaterra, Argentina, Francia, todo el mundo. Bueno, pues el fútbol español es algo, pero porque transmite mucho. Y en esa transmisión también tienen que ver los directivos. Y por eso la gente dice, oye, quiero a Esteba que se venga al City o quiero a fulanito que se venga al Marsella. Es así. Y creo que es algo que es el sello
es la marca España pura y dura, ¿no? También en los directivos lo llevamos. Bueno, Javi, es que a ti no te tengo que contar nada, que tú has estado por China muchos años también siendo embajador. Nosotros, cada partido que juega la selección fuera de España, los embajadores de España, del gobierno de España en esos países, vienen con nosotros a los palcos, nos acompañan. Arturo, tú los has visto alguna vez, que has compartido con nosotros. Somos realmente embajadores del país allá donde vamos. Y el fútbol y la gastronomía son dos grandes caminos de España reconocidos en todo el mundo. Entonces, pues bueno, es muy natural decir, oye, si lo hacen bien y ganan, es por algo. No solo es porque han encontrado un talento deportivo, sino porque también tienen un talento profesional detrás dándole soporte. Yo por mezclar las dos cosas, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado, porque al final es una... Pero al final, cuando empezamos cualquier proyecto, hay pocos proyectos que se quedan en el cómo. Es decir, y 100%, Rubén, ¿de acuerdo? O sea, para mí es fundamental esto que acabas de comentar, y ahora pondré un ejemplo también, pero tú empiezas cualquier proyecto empresarial, organizativo, la gente quiere ganar, pero no ganar solamente, es para esto, crecer, hacerlo bien, ganar, entonces hay un ranking y quieres ganar. Claro, es que nosotros hemos ganado mucho y hemos ganado con la selección y hemos ganado con los clubes. Por lo tanto, eso es lo que hablábamos antes, ha dado muchas oportunidades a gente que evidentemente hemos viajado en esto y has tenido acceso a saber pues, el valor de los máximos, cuántos son los mejores patrocinios y demás. No solamente aquí estamos hablando de ejecutivos, pero es que la diáspora de preparadores físicos, entrenadores en categorías inferiores, técnicos, es increíble en todo el mundo. Luego el cómo, para mí es fundamental, pero esto además es que estamos obligados. Nosotros no producimos un Mbappé o un Pogba con esa calidad física. No somos, o sea, nuestro biotipo, nosotros no tenemos jugadores normalmente de 1,90 con la psicomotricidad que tiene, por ejemplo, Pogba y esa potencia y esa fuerza. Nosotros tenemos a un Xavi, a un Iniesta, ahora a un Pedri. Es decir, ahora colectivamente es donde creo que hemos sido espectaculares. Imbatibles. Y eso además, totalmente. Y esto es la grandeza de lo que es el fútbol. Al final es un deporte de 11 individuos que cuando lo juegas de manera como lo ha jugado la selección española o algunos equipos en España, ¿vale? Que tienen una filosofía muy marcada de lo colectivo, desde la técnica entonces esto evidentemente creo que ha llamado mucho la atención. Nosotros, por ejemplo, como agencia estuvimos durante bastante tiempo asesorando al grupo Wanda y bueno, ellos me acuerdo que lo que querían era, queremos replicar el modelo del fútbol español. Y a nosotros los chinos, que tampoco, pues a lo mejor somos los más grandes y demás y tal, y han estado muy obsesionados y han invertido muchísimo dinero, porque evidentemente esto es el fruto de muchos años de trabajo, pero sí, y desde luego hay ejecutivos españoles de altísimo nivel, y no solamente aquí, ahora estamos viendo en esa liga que estábamos hablando, hiperprofesionalizada en lo que es la industria del deporte, la MLS también está llenándose de directivos españoles en diferentes puestos. Así es algo que percibimos todos los profesionales de la industria y de lo que hay que estar orgulloso. Como decía Esteba, al final, y como decías tú también, Arturo, al final el éxito deportivo nos ha llevado a todos a ser más exitosos a nivel profesional, y eso al final pues tiene una proyección y un reflejo en los ejecutivos y en los que quieren contratar a esos ejecutivos. Son las 3:05. Yo creo que ha sido un placer charlar con vosotros. Yo creo que es el momento de abrir micrófonos y turno de ruegos y preguntas a los asistentes. Y bueno, podéis hacerlo a cualquiera de los ponentes, o levantando la mano y os damos paso, o escribiendo la pregunta en el chat. Así que abrimos turno de ruegos y preguntas para todos. Yo mientras, y aunque sea una pregunta así un poco que se salga de lo tradicional, pero yo entiendo que muchos de los que nos van a escuchar ven en la industria del fútbol
como seguramente vimos nosotros hace 20 y tantos años, ven algo muy atractivo, ¿no? Y seguramente pues dejarán dirán, oye, pues yo puedo trabajar en la industria del fútbol. ¿Cómo te metes en una industria que parece tan endogámica y tan cerrada? No sé si vosotros queréis comentar si alguien pudiera estar interesado en acercarse a la industria del fútbol como profesional, ¿por dónde creéis que podría empezar o que podría empezar a mirar? Rubén, si quieres empezar tú. Es una pregunta difícil porque aquí estamos auténticos locos del fútbol que enfocamos nuestra vida prácticamente a podernos dedicar a esto y lo conseguimos y somos muy afortunados. Yo cada día que me levanto me siento un auténtico privilegiado por hacer lo que es mi pasión. Y os voy a responder con una cosa que una vez le pregunté a José Molina, nuestro director deportivo y exjugador del Depor, del Atleti y internacional también con la selección española. Dije, Moli, ¿cómo hace con los miles y miles de niños que juegan al fútbol, cuál es la diferencia para llegar a ser futbolista? Perdonadme que haga la analogía. ¿Cuál es la diferencia con los miles y miles de ejecutivos? ¿Cuál es la diferencia para llegar a ser ejecutivo en el mundo del fútbol? Y Molly me dijo, pues mira, es muy fácil. Y te va a parecer una perogrullada, pero la diferencia entre el que llega y el que no llega es querer. Es querer. Cuando tú te enfocas y lo quieres hacer, lo haces. Y acabas llegando. Hombre, puedes tener una muy mala suerte, pero de una lesión o que no llegues por cualquier cosa. Pero por lo menos todos los que han querido llegar, o todos los que han llegado es porque lo han querido más que nada en el mundo. No han salido, han entrenado, se han esforzado más, han mejorado su talento, lo que fuere, pero han querido. Yo, que trabajé muchos años en multinacional, antes de pasarme al área dentro de esa multinacional de fútbol, hice todo lo posible y me enfoqué todo lo posible en lo que era mi sueño profesional, que era entrar en la industria. Y lo hice, pues empecé formándome con temas de management en temas específicos deportivos. Lo estoy hablando de hace 14, 15 años, cuando todavía no había la formación especializada en deporte que hay ahora. Hoy día quieres un máster de marketing digital deportivo y lo hay. En la época en que yo hice eso en España en 2008, solo había un máster en gestión de entidades deportivas o dos, y todavía no había uno especializado en marketing deportivo, para que os hagáis una idea. Había algunos en UK y tal, pero en España no había. Entonces, lo primero, formarte en temas especializados de deporte parece una obviedad, pero hay que hacerlo, porque si tú te dedicas a la industria del petróleo, pues tendrás que tener por lo menos una base de empezar a tener una formación específica en las especificidades del deporte. Y a partir de ahí, es que cada maestrillo tiene su librillo, pero es quererlo, y si de verdad lo quieres, lo tienes que perseguir. Intentarás, pues no sé, podrás hacer emprendimiento, podrás intentarlo a través de foros de donde conocerás a gente, pero es quererlo hacer. Es que no hay mucho más, no hay una piedra filosofal que te diga, porque es verdad que es endogámico y que una vez estás dentro, pero también es verdad que se está incorporando mucha gente joven y es gente que viene con una formación y unas ganas de hacer las cosas en este mundo diferentes a los que lo hemos hecho los que somos ya más viejos del lugar. No sé si queréis aportar algo aquí, Arturo, Esteban, pero tenemos ya alguna pregunta más. Pasamos a la Yo simplemente por decirlo de Rubén, que estoy 100% de acuerdo, y esa es la diferencia. Incluso os digo, a nivel de dos pinceladas, a nivel de los deportistas, y voy a dar de dos talentos extraordinarios, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, no todo el mundo tiene la misma dosis de talento. Pero Leo Messi pagó un precio muy alto por ser Leo Messi. Es decir, es un chico que no es que pues, era muy bueno y demás. Este chico a los 11 años o a los 12 años se viene de Rosario, vienen a Barcelona, la familia no se termina de adaptar, se van la madre con los hermanos y se queda el padre con el chaval solo. El chaval tenía un problema de crecimiento, se tenía que poner inyecciones y demás. Él lo ha contado, yo lo he visto. Entonces, lloraba y lloraba mucho, y hay un momento en el que el padre dice, ostras, no tiene sentido que estemos aquí sufriendo, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a casa? Y dice, no, nos quedamos.
Andrés Iniesta también lo ha contado, él lloraba cada vez que los padres venían los fines de semana a verle y cuando se iban era un drama. Y también en algún momento, oye, que no tiene ningún sentido, que nos vamos a casa, me quedo. Otro, Víctor Valdés, que lo seleccionó el Barcelona en una época, vino también siendo cadete o infantil y demás, también lo dijo en una entrevista, se volvió a casa porque no se adaptó y entonces lloraba, o creo que lo seleccionaron y no vinieron, pero entonces un día de repente el padre lo encontró también y le dijo, ostras, es que quiero ir y probarlo. Tienes que pagar el precio. A esas edades nadie puede decir, nadie. Tú puedes decir, oye, este chico tiene unas condiciones fantásticas, pero ya está, la diferencia efectivamente es querer. Y llevado a lo nuestro, yo os coincido totalmente. Es decir, mirad, yo como nosotros intentamos coger a personas en la empresa, siempre evidentemente, bueno, cada uno tiene su, pero yo busco siempre personas con valores, lo primero, con mucha capacidad y con hambre, ¿vale? Y por este orden, porque una persona muy capaz con hambre sin valores es lo último que quiero tener al lado. Entonces, pero dentro de ese hambre es que esto le encante. O sea, tenemos la suerte de que, yo si tengo tiempo libre y en casa me dan media hora, me tiro en el sofá y me pongo a ver un partido de fútbol. Es que me encanta. Entonces, y sé y leo y demás. Entonces, no estoy trabajando. Claro, yo de pequeño, como supongo que todos los que estamos aquí, estábamos delante de una pantalla. Ahora he tenido la suerte que en los últimos 3 mundiales he tenido clientes en la final. Claro, es que me pellizco todavía hoy, cada vez que estoy ahí en el campo, me pellizco. Entonces, lo que pasa es que no sé si el foro, no sé si hay mucha gente muy joven aquí o es ya más ejecutivos. Claro, hay etapas para todo, ¿vale? Entonces, cuando empiezas, pues yo en mi caso lo que hice fue una apuesta de kamikaze. Dejé una oportunidad de trabajar en Arthur Andersen de consultor que pues me daba un estatus y una remuneración muy buena en París y demás. Me metí de becario a trabajar en IMG porque entendí que era la mejor empresa del mundo de marketing deportivo y entré de becario a cobrar 10 o 15 veces, bueno, bastante menos de 10 veces de lo que me ofrecían, pero era la forma de entrar. Cuando ya eres más mayor, pues evidentemente es más complicado, pero si lo quieres, hay un momento que tienes que pagar un precio. Tenerlo todo es muy difícil. Si os parece, tenemos aquí una pregunta de Javier Méndez, que es el consejero comercial y económico en Rabat, que nos pregunta que por qué no se desarrolla la Liga China. Si alguno queréis tomar la palabra en ese sentido, alguien que tenga más experiencia en... No sé, yo si queréis. Jugadores en China, ¿no? ¿No? ¿Perdona? No, que no sé si habías tenido tus jugadores en China o... Sí, yo he hecho, hemos negociado muchos. Yo tengo una opinión muy marcada y además, por ejemplo, he llevado a Rafa Benítez, que es un técnico muy trabajador, que ha dejado una imagen allí fantástica, ¿vale? Y de hecho, o sea, es un técnico que llegó a sonar como futurible de la selección china porque se la admiraba mucho la disciplina que tenía y demás. Yo tengo una opinión muy clara. Tiempos, ¿vale? Y estrategia. O sea, en realidad al revés, estrategia y tiempo. La gente piensa, bueno, somos muy grandes, tenemos mucho dinero o lo que sea y queremos resultados inmediatos. Esto cuesta mucho, es un deporte muy colectivo y cuando tienes que empezar, o sea, y hay una mezcla, ha habido una mezcla de lo que es la liga y lo que es la federación. Que deberían ir muy de la mano si queremos, pero lo vemos en todas partes, es difícil de compaginar esto muchas veces. Entonces, mira, el nivel del futbolista chino ahora mismo, con todos los respetos, porque hablamos de determinados niveles, es bajo comparado con posiblemente el potencial que tienen numérico y demás, pero es que ¿cuántos jugadores chinos hay jugando en la élite? Hay muy poquitos. Cuando intentas, yo soy muy contrario a las medidas hiperprotectoras. Cuando tú empiezas a decir, no es que, por ejemplo, vamos a tener solamente 3 extranjeros porque si no, no tenemos chicos españoles, ¿vale? En nuestro caso, imagínate cuando teníamos la liga con 3 extranjeros y jugaban los españoles, porque es que si no, no tenemos jugadores jóvenes que juegan en la selección. En realidad, para mí esto es un deporte en la élite tan ultra profesionalizado
que la lista realmente de candidatos a la selección son 50, 100. Se te lesionan los 2 o 3 más importantes y fíjate un país tan maduro como España, y eso que nosotros no somos también de nuevo un país de grandes estrellas, somos muy de colectivo, somos de grandes jugadores muy buenos, tal, pero aún así a nosotros se nos lesionan los 2 o 3 fundamentales, nos bajan dramáticamente las posibilidades. Entonces, en China yo creo que lo que hicieron es, uno, apostaron mucho dinero al principio, sin tener ejecutivos que diseñaran bien, y entonces empezaron a pagar barbaridades, pero cuando te digo barbaridades es 50, 70, 80, 100 millones de euros llegaron a pagar por jugadores que de ninguna manera tenían ese valor, y lo pagaron. A la vez protegieron mucho al futbolista chino, inflacionaron el valor de los jugadores. Me acuerdo un central que recibió un equipo una oferta de 50 millones de dólares y en España a lo mejor no jugaría en primera red, o esa era su categoría. Y al final pues acabaron cansándose porque vieron que bueno, la cantidad de dinero que estaban invirtiendo frente al retorno no era grande. Pero yo pienso que es una liga que tiene, con un plan a unos 15, 20 años bien trabajado y con ejecutivos de gran nivel, tiene un potencial extraordinario. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Arturo. La siguiente pregunta nos la formula Juan Fuentes y tal vez Esteba esta puedes contestar tú porque va dirigida a la Premier. ¿Qué opináis del torneo que la Premier está pensando organizar en Estados Unidos en verano del 2023 como manera de promoción y como manera de capitalizar esos 2-3 meses que la Premier no monetiza en derechos audiovisuales? Bueno, la Premier, sí, obviamente, si algo tiene, pues es que busca todas las oportunidades que hay para los diferentes equipos y en las diferentes ventanas de tiempo, pero siempre protegiendo la integridad de la competición, ¿no? O sea, no hemos visto, y creo que tardaremos tiempo en ver una Supercopa, una Charity, una Community Shield fuera de Inglaterra, o un partido de liga regular, válido, jugado fuera, ¿no? A partir de ahí la Premier ha organizado torneos, sobre todo había la Asian Trophy, que se ha hecho durante varios años allí, y ahora es un poco es una oportunidad que surge ahora y que los clubes obviamente lo han tenido en cuenta porque están saliendo muchas. O sea, Estados Unidos, en Manchester City estuvimos el pasado verano con un éxito espectacular y ahora mismo es de donde tenemos más propuestas para ir a jugar amistosos el próximo verano y obviamente pues la oportunidad de que haya una de ellas sea organizada por la Premier, pues obviamente la vamos a considerar muy seriamente. Perfecto. No sé si Rubén o Arturo queréis comentar esta pregunta. Bueno, a mí simplemente me parece que la Premier está siendo muy estratégica y está intentando conquistar pues, el mercado que mayor potencial tiene económico en el mundo. O sea que, desde luego, si lo hacen para la Premier va a ser muy positivo. Daros cuenta que cada vez que estos partidos que están organizándose de manera amistosa, o sea, también tenemos que ser conscientes de una cosa. Antes Rubén ha dicho, fíjate, un partido, creo que ha dicho, me ha apuntado aquí, que a mí me ha llamado la atención, España-Suecia. España-Suecia, no España-Inglaterra. O sea, España-Suecia se ha visto más en Alemania que en España. El valor que tiene un ciudadano, supongo que para las empresas a nivel de publicidad y demás, el valor que tiene es mayor, tiene una renta per cápita superior, por ejemplo, entonces hay más gente y además con mayor poder adquisitivo. Entonces, si estamos hablando simplemente, lo llevamos esto a tema numérico. Nosotros, por ejemplo, hemos visto los partidos amistosos, a nosotros nos llamó mucho la atención, me acuerdo perfectamente de un Real Madrid-Barcelona que hubo, creo que fue en Miami, o sea, ahora ya no recuerdo si fue en Miami. Sí, Miami. Sí, ¿vale? sí. Con 100.000 personas, puede ser que estaba el estadio lleno y luego nos enteramos el ticket medio eran $500. Dijimos, ostras, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
en verano un partido amistoso que no te estás jugando ningún trofeo, y esto fue la base también un poco de empezar a pensar con diferentes formatos y acordaros la Liga, por ejemplo, que quería llevar un partido oficial de la Liga fuera. Entonces, bueno, y ahora el tema de la Supercopa de España, que creo que está significando para la propia federación una cantidad de ingresos por una competición que le generaba muchísimos menos, y con esos ingresos todo lo que está pudiendo hacer para el desarrollo del fútbol. Y concretamente, antes hemos hablado del femenino, sé que están invirtiendo muchísimo en el fútbol femenino también. Entonces, a mí esas alianzas con otros mercados me parecen muy interesantes, tanto para las ligas como para las federaciones. Sí, el proceso de internacionalización, la verdad es que es el gran debate, ¿no? Y la gran apuesta que muchas entidades no terminan de hacer, y que está bien ver cómo ligas como la Premier son punteras en tantas cosas, pues están también a punta de lanza de ese proceso de internacionalización y de ir a por los ingresos en internacional. Nos pregunta Eduardo Capel, y ha salido ya el hincha de fútbol, que vamos a ir terminando yo creo con esta pregunta. Como hinchas de fútbol, ¿qué dos equipos veis en la final de Qatar 2022? Cada uno de vosotros. Venga, Rubén, mójate. Yo empiezo, por supuesto, lo iba a hacer, ya lo sabes. Por nuestro lado del cuadro, España, obviamente, pensando que vamos a sacar primeros de grupo, de la fase de grupos. España por nuestro lado, y por el otro, yo quiero la revancha de la Nations League, Francia. Los europeos, que es justo lo que nadie se espera. España-Francia. Lo firmo. Tú, Esteban, ¿cómo lo ves? A ver, voy a tener que reconocer que no conozco bien el cuadro. Entonces igual digo una final que no es posible por cómo está configurado el cuadro. Venga, yo te ayudo, va. Vale. Tú me ayudas. ¿Es posible una España-Argentina, Rubén, o no? No, ¿verdad? creo que no. Y un España-Brasil tampoco, ¿verdad? Tampoco. Si España, para que te hagas una idea, es que es jodido el cuadro. Es lo que me sonaba, por eso. Si España es primera de grupo y Argentina y Brasil también, el cuadro nos lleva en cuartos España-Brasil y en semis España-Argentina. Imagínate. O sea, la realidad es que España, yendo segundo de grupo, va al otro lado del cuadro, donde hay más selecciones europeas y tal. Pero el cuadro, si quedamos primeros de grupo, España tiene que hacer el camino. Bélgica o Croacia en octavos, en cuartos Brasil u otro, en semis Argentina u otro, y que a la final. O sea, imagínate, para llegar a un España-Francia, si somos primeros vamos a tener que sudar. Pues Inglaterra entraría, si quedó bien con todo el mundo. Un España-Inglaterra sí que puede ser, ¿no? ¿O tampoco? Sí. Pues ese es, sí. Ese es mi pronóstico. Sí, puede ser, sí, pues. ¿Y tú, Arturo? No, yo ya he dicho, yo he firmado. Suscribes el España-Francia. Ya me va bien. Oye, pues vamos a ir. Mira, acaba de saltar otra pregunta que yo no sé si, como vendedores, ¿dónde veis las mayores oportunidades en países de Latinoamérica? Es verdad que hemos comentado mucho el tema de China, mucho el tema de Norteamérica y Estados Unidos. En Latinoamérica, ¿dónde veis las mayores oportunidades? Voy yo muy rápido. Yo, México. México es el 10º país más poblado del mundo ya, 130, 140 millones de personas. Una gran comunidad mexicana está empezando a venir a España a vivir, y hay un shuttle ahora México-España brutal, de negocios a todos los niveles. Y luego los españoles somos muy queridos en México. México además no tiene una selección, con todos mis respetos, nunca pasan de octavos, se quedan en el 5º partido, y cuando dejan de tener a México, España es muy querida allá, nos van a apoyar y por tanto el fútbol español es muy seguido, hay mucho madridista, mucho barcelonista, mucho del Atlético de Madrid. Es un país donde me consta que se ve mucho fútbol español y hay muchas oportunidades allí.
te diría, oye, Argentina, ya, pero es que en Argentina son tan de su selección y tiene una selección tan potente, Brasil, que el resto casi no cuenta para ellos, ¿sabes? Sin embargo, México es un sitio muy como mercado grande y de consumo y, bueno, yo creo que es el país clave para mí en Latinoamérica, ¿eh? No, de ahí no subo ya a Norteamérica, a más Norteamérica, que México pertenece a Norteamérica. Yo, al decir dónde, había interpretado en qué tipos de ingresos y no tanto a nivel geográfico, porque el dónde es clarísimo. Estoy totalmente de acuerdo con Rubén por tamaño de mercado, por afinidad, por todo. ¿Quién no querría tener un jugador mexicano bueno en su equipo, ¿no? Porque eso te abre realmente un montón de oportunidades a nivel de marketing en el país, ¿no? Y por tanto diría también lo mismo, México. Y en cuanto a posibilidades, pues en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos, o sea, en cuanto a más líneas de negocio, un área en la que estamos dedicando muchos recursos conjuntamente con nuestro patrocinador Puma es el área de merchandising y venta de camisetas, ¿no? Pensamos que a medida que se van desarrollando las diferentes economías, pues cada vez más, también teniendo en cuenta que hay muchos españoles jugando en la Premier, nosotros también hemos tenido en el City muchos españoles, aspiramos a poder vender más camisetas en Sudamérica y obviamente con México como mercado principal, más allá de Brasil, que ya lo doy por hecho, por dimensión, aunque no sea nuestro mismo idioma, ¿no? Pero lo que te iba a decir es, perdona, una cosa por preguntar también. México coincido también. Yo cuando la pregunta no la había orientado tanto a la selección, sino como oportunidades económicas por mercado. Pero Brasil también, ¿verdad? Brasil es un mercado, bueno, al final también por demográficos, o sea, Brasil y México. Sí, nos puntualiza Tomás que se refería en cuanto a posibilidades, que lo acabas de comentar, Esteban. Son ya las 3:20, yo creo que es hora de ir concluyendo para no robaros más tiempo. Os quiero agradecer a los tres vuestra honestidad y generosidad en el debate, en cada contestación que habéis dado. Esteban, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Y Rubén, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, teneros aquí. Y si queréis decir algo más para despedir, si no, vamos a cerrar, como dicen en la televisión, la conexión. Y vamos a desear felices buenos días y buenas noches, dependiendo de si estáis en una zona geográfica u otra. Así que muchas gracias. Gracias a todos y a mí un placer enorme veros otra vez, Arturo y Esteban, queridos. Igualmente. Muchos éxitos. Nos vemos. Igualmente. Bye. Placer. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Mucha suerte a todos. Gracias, Javi, por todo. Chao. Gracias. Recording stopped. Perfecto. Dani, ¿sigues por ahí? Sí, estoy. Vale. Bueno, pues fenomenal. La verdad es que a ver cómo queda la grabación, pero me ha encantado la participación de los tres. Sí. A ver, yo creo que se han quedado muchos titulares y contestaciones muy interesantes para las píldoras de conocimiento. Así que fenomenal. Pues nada, oye, nos vemos yo corto también, ¿vale? Perfecto. Hablamos esta tarde. La sesión y vamos hablando. Venga, perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.